Daremos comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría, a nombre de todos los hermanos que componemos el Ministerio P en el siglo XXI, darle una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que tienen la oportunidad de conectarse a esta hora de la tarde de día domingo. Durante las últimas semanas habíamos estado hablando acerca de la familia y hoy día vamos a continuar con ese tema, pero vamos a hablar un poquito acerca de la crianza de los hijos y el tema de hoy lo hemos titulado La educación de los hijos. Vamos de inmediato entonces a leer la escritura en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, versículo 8 y 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el versículo 12. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Amén. Oremos al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Bendito Dios, meditando en esta palabra maravillosa que tú pones delante de nosotros. Bendito Dios, también sabemos que es solamente tu Santo Espíritu quien puede en cada corazón, Dios mío, fortalecer y utilizar esta palabra para dar vida, para dar aliento, para dar fuerzas a quienes la necesiten. Bendito Dios, yo te ruego por los hermanos que escuchan y hermanas que escuchan, para que tú, Dios mío, hagas una obra tuya en sus vidas a través de esta palabra. Bendito Señor, también te ruego por aquellos hermanos y hermanas que hemos registrado en esa lista de oración que tenemos, para que ya sea que tú le des gracia o sanidad, Dios mío, tu obra grande, maravillosa y poderosa que todavía está vigente, se haga presente en sus vidas, en sus corazones. Todo esto te lo rogamos por Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, este pasaje que hemos leído pertenece o está dentro del contexto de la historia de Sansón. No nos vamos a meter en el detalle de la historia de Sansón. Lo que a mí me interesa acá y lo que me llama mucho la atención es observar cómo actúan los padres de Sansón, porque la manera como ellos actúan es muy ejemplar, especialmente para hoy día, para nosotros los padres de hoy. Manoa y su mujer, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, eran un matrimonio muy, muy piadoso, ¿ya? Piadoso, mis hermanos, significa que ellos son adoradores de Dios, es decir, aman a Dios. Eso significa ser piadoso. Personas que aman a Dios y que siempre están pendientes de consultar a Dios. Una persona piadosa es una persona temerosa de Dios, ¿ya? Una persona que no es piadosa es una persona impía, es decir, que no tiene temor de Dios. Pero este matrimonio era un matrimonio piadoso. Y ellos no tenían hijos. Imagino yo que ellos deben haber sufrido por esa situación. No lo dice la Escritura, pero tal vez podríamos especular que incluso a lo mejor presentaron o tenían esa petición presente delante de Dios, rogando al Señor por un hijo. La condición de esterilidad de una mujer era una situación muy triste, porque en esa época, en ese tiempo, los hijos no solamente eran, mis hermanos, motivo de protección para la vejez de los padres, especialmente para las mamitas que quedaban viudas, sino que también en esa época una mujer que no tenía hijos
no era vista con buenos ojos e incluso recibía la burla de la sociedad en la cual ellos estaban insertos. Por lo tanto, yo me imagino la felicidad de esta mujer de que se le presente un hijo, un ángel, y que venga y le diga, ¿no es cierto?, he aquí que tú eres estéril, es decir, le muestra su condición. Eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mis hermanos, cuando un hombre y una mujer tienen intimidad y las células, tanto que portan el hombre como la mujer, se unen y comienza la concepción de un niño, todo eso es un verdadero milagro. Allí está, mi hermano, el poder de Dios manifestado, pero de una manera increíble, sorprendente incluso para la ciencia en el día de hoy. Con todos los avances que nosotros vemos en la ciencia de hoy, todavía no deja de asombrar la manera como esas dos células conciben y comienzan a dar vida y finalmente se genera todo un proceso en el cual se va formando el cuerpo de un bebito que finalmente nace en el seno de una familia. Y en este caso había algo que ocurría allí entre Manoa y su mujer, que este proceso no funcionaba. Pero Dios, que fue quien creó, quien diseñó esto, en forma milagrosa, Él arregla esta situación para Manoa y su mujer. Y ellos ahora pueden concebir un hijo. Mis hermanos, recibir un hijo es algo grande, mi hermano. No lo mire a poco. Es tremenda bendición de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos. Y de esa manera también este matrimonio piadoso vio esta promesa que le hizo Dios, que vendría un hijo a su seno. Es grande esto que viene a nosotros. Y por eso que esta mujer, mis hermanos, me imagino muy contenta, escucha al ángel. Y el ángel le dice en el versículo 4, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Es decir, el ángel le da recomendaciones para que se cuide. Incluso antes de concebir, se cuide, porque ese niño ha de ser consagrado a Dios. Y eso es lo que le dice en el versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, había un propósito para ese niño, ¿ya? Y entonces, mi hermano, el ángel se preocupa de darle estas recomendaciones a esta mujer. Esta mujer, mi hermano, feliz, me imagino yo, viene donde su marido y le cuenta todo esto. Y su marido también, un hombre piadoso, encuentra que esta noticia es tan grande, por supuesto con mucha alegría, pero es tan grande que él dice en el versículo 8, oró Manoa a Jehová, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¡Qué preciosa oración, mi hermano! Y es la oración que todos nosotros los padres cristianos debiéramos tener cuando nos enteramos que nuestra esposa o en el seno de nuestra familia va a llegar un hijo. Señor, queremos que tú nos enseñes cómo hemos de criar a este niño, a esta niña que ha de nacer. Entonces, esto es maravilloso, mi hermano. Por eso es que
este matrimonio nos enseña mucho la actitud que debemos tener nosotros como padres, preocuparnos de saber criar, de saber educar a nuestros hijos, porque recuerde usted, mi hermano, que la razón por la cual nosotros contraemos matrimonios es para levantar una generación para Dios. Ese es el propósito del matrimonio. Y es lo que nunca tenemos que perder de vista. Y luego, por supuesto, Dios responde la oración de Manoah, envía nuevamente a este ángel, se vuelve a juntar con la mujer de Manoah, y la mujer vuelve corriendo donde su marido y le dice: he encontrado nuevamente a este varón que me dijo esas palabras la otra vez. Y Manoah, dice el versículo 11, dice que sigue a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces, en el versículo 12, Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, es decir, cuando nazca este niño, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Se da cuenta? Preocupado de la educación, de la crianza de este niño. Y el ángel le respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Qué preciosa es esta enseñanza. Y en esto me gustaría que nosotros meditáramos hoy día, porque como padres nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, no al gusto nuestro, mi hermano. Esto no es al gusto suyo. Porque muchas veces los papitos dicen: bueno, como mis padres me privaban de tantas cosas cuando yo era chico, cuando era niñito, yo a mis hijos les voy a dar todo lo que pueda. No, mi hermano, no es como usted se imagina, es como Dios quiere que usted críe a su hijo. Porque si usted está levantando una generación para Dios, es Dios quien debe instruirlo a usted para que críe a su hijo, para que lo eduque. Entonces, mis hermanos, acá, por supuesto, en el caso de Sansón, él iba a ser nazareo, es decir, no debía intoxicarse, tenía que ser consagrado a Dios desde que fue concebido, sin raparse, ¿ya?, ni tocar cosa inmunda, y por supuesto debía obedecer a Dios. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de padres piadosos que solicitan ayuda a Dios. Eso es lo que hacen los padres piadosos, y esta ayuda es para criar a sus hijos, y todo esto comienza desde el vientre de la madre. Es bonito, mi hermano, preocuparse cuando los hijos están en el vientre de la mamita y uno poder hablarle y unirse con la esposa para hablarle al hijo que está dentro del vientre, cantarle, orar, ¿ya?, hablarles del Señor. Y claro, uno es un poquito extraño, uno se ve un poquito extraño haciendo todo eso, pero es precioso. ¿Saben por qué? Porque cuando nace ese hijo, reconoce la voz del padre y también de la madre. Y eso es algo que nosotros tenemos como experiencia, mi hermano. Es algo precioso dedicarse a la crianza de los niños. No pierda usted esa oportunidad que Dios le da como padre y como madre de criar a su hijo. Ahora, cuando hablamos de educación, la palabra educación, y aquí yo traje una definición, entrega dos acepciones, es decir, dos ideas, o dos dimensiones, por así decirlo, ¿ya? En primer lugar, dice que es el proceso mediante el cual los hombres y mujeres adquieren conocimientos y habilidades para convivir en sociedad. Y en esto, mis hermanos, en esta dimensión, la sociedad falla completamente, ¿ya? Y la razón por la cual la sociedad falla es el por qué nosotros vemos lo que vemos en nuestra sociedad: maldad, corrupción, porque no se encuentran los métodos, no se encuentran los procedimientos para poder
enseñar y lograr que aprendamos a vivir en sociedad, en comunidad. Y esto tiene que ver con una dimensión formacional, ¿ya?, de la educación. Y como digo, en esto la sociedad completa falla, no está haciendo un buen trabajo. Y normalmente esta educación o esta formación, la palabra del Señor, y esto ya lo vimos, debiera entregarse en la familia. La familia es la comunidad de aprendizaje donde los hijos, donde los niños debieran aprender cómo vivir en sociedad. Y la razón por la cual la sociedad falla en esto es porque se requiere la asistencia de Dios para esto. Se requiere la asistencia de Dios. Y por eso que nosotros los papitos cristianos debiéramos, mis hermanos, ser capaces de, con la ayuda del Señor, contribuir a que nuestros hijos aprendan a convivir en sociedad. Y eso parte en el hogar. Parte en el hogar. Y la segunda acepción tiene que ver con algo parecido. Dice, es el proceso mediante el cual los hombres y mujeres adquieren conocimientos y habilidades para desempeñarse en una profesión u oficio. Y esto es una dimensión informacional, ¿ya? En el hogar, el proceso de educación es una dimensión formacional. En el colegio, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, es una dimensión informacional por medio de la cual los hombres y las mujeres adquieren habilidades técnicas para desempeñarse en una profesión u oficio. Y en esto último, la sociedad en general hace un trabajo bueno. Hay un rango, por supuesto, ¿no es cierto? Hay algunas escuelas que lo hacen muy bien, otras que no lo hacen tan bien, pero en general hay un estándar, hay unos mínimos que se deben enseñar y que los seres humanos debemos aprender, y en eso las escuelas o la sociedad lo hace relativamente bien. Por supuesto con menos, pero en general lo hace bien. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que cuando llega un hijo, los niñitos, ¿ya?, cuando llega un bebé y uno contempla ese bebito recién nacido y lo encuentra tan tierno, mi hermano, tan precioso, tan bonito, su naricita, ¿ya?, sus orejitas, sus partes, ¿ya?, sus manitos, sus pies, todo su cuerpecito, su piel. Son tan preciosos los niños, mi hermano. Y ellos, cuando uno los mira, transmiten ternura, transmiten inocencia, transmiten vulnerabilidad, porque ellos en ese estado son seres totalmente vulnerables, totalmente dependientes de la buena voluntad de sus padres, totalmente dependientes de usted y de su esposa. Y cuando ellos nos transmiten aquello, nuestro corazón, por supuesto, se enternece con ellos, pero muchas veces también nuestro corazón se engaña porque pensamos que esos niños no tienen pecado. Sin embargo, a pesar de que ellos son inocentes, el pecado está dentro de ellos, y eso nosotros tenemos que entenderlo, mi hermano. No perderlo de vista. Nosotros pensamos que ellos vienen blanquitos, ¿no es cierto?, transparentes como una hoja en blanco. No, mi hermano, ellos vienen con el pecado dentro. La semilla del pecado viene dentro de ellos, como también venía dentro de usted, dentro de mí. Y Dios también va a tener que hacer una obra en su corazón. Y eso es lo que usted tiene que tener presente.
El pecado no está fuera de ellos, el pecado está dentro de ellos. Por eso que el Señor Jesucristo, Él decía que no era, mis hermanos, lo que entraba dentro del hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, porque dentro de nosotros está el pecado. Y por eso es que tenemos que tener eso en cuenta. Es lo que en la Biblia o en teología se conoce como el pecado original, la naturaleza pecaminosa, nómbrela como usted quiera, pero es una inclinación, ¿ya? Ese niñito tan tierno, nuestro hijito, que nos produce un enternecimiento en el corazón, ¿ya? Ese niñito no necesita entrenamiento, mis hermanos, para rápidamente inclinarse hacia la mentira. Y el día que usted menos lo piense, Él le va a estar mintiendo a usted cuando Él crezca. Él en ese estado como bebito es inocente, todavía no se manifiesta el pecado, pero Él no necesita entrenamiento para que se glorifique el pecado en su vida y para que comience la mentira a aparecer. El egoísmo de ese hijo en algún momento se va a mostrar sin que usted lo haya entrenado, solito va a aflorar. Tampoco necesita entrenamiento para que él muestre autocompasión, ¿ya? La autocompasión, es decir, él va a tener misericordia, compasión por sí y no va a tener misericordia ni compasión por los demás. No necesita entrenamiento para eso. No necesita entrenamiento para que él llegue a ser codicioso y aparezca en su vida la envidia, mi hermano. Usted no necesita entrenarlo para eso. Son inclinaciones naturales. Es la inclinación del pecado, la naturaleza pecaminosa que viene en el hombre. Como así también usted no va a necesitar entrenarlo ni obligarlo para que él aprenda a ser egocéntrico, es decir, centrado en sí mismo, tratando de llamar la atención, ¿ya? Como se dice en algunos círculos, como tratando de ser el florerito de la mesa para que todos lo miren. Y lamentablemente, muchos papitos, incluso cristianos, cuando se dan cuenta de aquello, en vez de corregir a su hijo, lo celebran y se ríen y sienten como alegría de que su hijo sea o quiera ser el centro de atención. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Eso es la manifestación del pecado que viene. Y todos nosotros venimos con esa deformación. Y el Señor Jesucristo, Dios también, cuando lo llama a usted a los caminos de salvación, es para justamente sacar toda esa deformación, mi hermano. Es una deformación espiritual que nos inclina al pecado. Y el trabajo del Espíritu Santo del Señor en su vida y en mi vida es justamente sacar, remover esa deformación. Y es difícil, mi hermano. Es imposible. Incluso si no fuera por la gracia del Señor, nosotros no podríamos vencer el pecado que muere en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que meditar. Y ese niñito que viene, que está en nuestro seno, nuestros hijos, ellos traen eso también. Y por eso es que nosotros debemos desear lo mejor para nuestros hijos. Al igual como yo estoy y usted está luchando contra el pecado, contra su propio pecado, hay que enseñarle desde chiquitito a que ellos tienen que dar una lucha contra el pecado. Y no esperar de que, no, cuando tenga 20 años él va a aprender. No, mi hermano, esto parte desde ahora. Por eso es que la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Eso es lo que tenemos que instruir al niño. Ahora, aparte de esta inclinación, lamentablemente existen
cuatro fuerzas, ya que, de las cuales se habla muchas veces, cuatro fuerzas que lejos de ayudar o a inclinar o a reformar el corazón de un niño, refuerzan la inclinación pecaminosa de un niño, como son, por ejemplo, los hábitos, es decir, lo que uno hace, lo que su hijo se acostumbra a hacer, eso va a definir su carácter. Y muchas veces lo que nosotros aprendemos como hábitos y nuestros hijos aprenden como hábitos, lejos de ayudar a remover esa deformación espiritual, va a reforzar esa deformación espiritual, va a contribuir a aquello. También las relaciones, es decir, con quien uno se junta, es otra fuerza que lejos de ayudar y contribuir para reducir la deformación espiritual, la va a reforzar. Por eso, por ejemplo, cuando los hijos se juntan con pares, hay que tener también cuidado porque de la manera como se comportan los pares, también ellos van a influenciar en el comportamiento de los hijos, ¿ya? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir mirando. Otras fuerzas tienen que ver las historias que uno cree, ¿ya? Las cosas que uno cree. Y hoy día hay muchas fuentes de donde nacen historias que uno las cree, ¿ya? Y que los niños las van a creer. Como por ejemplo las películas, ¿no es cierto? Hollywood, ellos se caracterizan por contribuir, digamos, a que la gente crea cosas que muchas veces no son reales. Fíjense ustedes que hay algunos que indican que muchas de las causas de fracaso de los matrimonios es porque cuando los jóvenes se casan, contraen matrimonio, ellos aspiran a tener un matrimonio como lo muestra Hollywood muchas veces. Y como no logran ese objetivo, muchas veces se separan. No logran esa felicidad que muestra el cine, que muestran las películas. Y por eso que hay que tener cuidado. Y cuando uno, por ejemplo, si su hijo mira alguna película, hay que conversar con ellos y decirle, mira, esto, y explicarle, esto es algo que no es verdad necesariamente, esto puede ser algo ideal, pero no necesariamente es verdad. Y en eso consiste la educación de los niños, mi hermano, ¿ya? No permitirles que ellos crean cualquier cosa, como por ejemplo papitos cristianos que dejan que sus hijos crean la idea de Santa Claus o el viejito pascuero. Eso padres cristianos no deberían permitirlo, mi hermano. Y por supuesto el ambiente, el lugar donde uno se cría, ¿ya? El vecindario, la cultura, la sociedad donde uno está inserto. Por ejemplo, las culturas de nuestros países. Yo provengo de Chile y hay una cultura, ¿ya? Y muchas veces cuando uno viaja a otro país trae esa cultura. Y esto hay que tener cuidado también porque cuando uno evangeliza en otro país, muchas veces lleva la cultura de uno sin darse cuenta. Y cree que eso es parte del evangelio y no necesariamente. Nuestra cultura tiene que ser cristocéntrica. Y eso hay que enseñarlo también a un hijo. Entonces, pero también existen sociedades que son sociedades virtuales, muy comunes hoy día, las redes sociales. Esas son sociedades, comunidades virtuales que influencian mucho, mis hermanos, los hijos. Y es una fuerza. Todas estas son fuerzas que, lejos de ayudar a que la deformación espiritual, producto del pecado con el cual nosotros nacemos, se reduzca, hacen que crezca y más el niño puede ser desviado por el pecado. Y esto, mis hermanos, en el siglo XXI es mucho más intenso, mis hermanos. Y por eso que tenemos que tener cuidado. Esos son nuestros hijos. Esos son las personas que usted tiene en su hogar. Son niños tiernos.
vulnerables, inocentes, mis hermanos, pero llevan pecado dentro de sí. Ahora, ¿en qué consiste, mis hermanos, la educación dentro del hogar? Que tiene que ver con la formación cristiana. Bueno, como decíamos, el hogar es el mejor lugar para un ambiente de aprendizaje formacional. Y cuando hablamos de formacional, nos referimos a estar con alguien, ¿ya? Llegar a ser como alguien y hacer lo que hace alguien, ¿ya? Y en el hogar, el padre y la madre tienen que proveer ese modelo, ¿ya? Para que los hijos puedan, ¿no es cierto?, desear estar con los padres, llegar a ser como los padres y hacer las cosas que los padres también hacen. Esto era, mi hermano, algo que que se enfatizaba mucho en el tiempo antiguo, y especialmente para impregnar lo valórico. Todo lo que tiene que ver con valores tiene que estar presente en el hogar. No confíe usted de lo que hacen los colegios, ¿ya? Esto tiene que estar dentro del hogar, porque es la labor de la familia, es la labor de los padres discipular a los hijos, ¿ya? Y tiene que usted guiar a los hijos en los valores cristianos. Y hay dos cosas que usted tiene que desde chiquitito enfatizar en el niño, ¿ya? Lo primero es que hay una parte en la Escritura que nos enseña en Proverbios capítulo 1, versículo 7, un versículo muy conocido, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, lo primero que hay que enseñarle al niño es el temor de Dios. Pablo dice que el temor de Dios se lleva delante de los ojos. Es decir, el temor de Dios es un filtro por medio del cual nosotros le enseñamos a nuestros hijos a filtrar todo lo que ellos observan, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos quieren hacer, todo lo que nace de su corazón, tiene que ser filtrado a través del temor de Dios, como nos enseñaba Manoah y su mujer. Jesucristo, mi hermano, se nos enseña que Él también no se dejaba influenciar por sus sentidos, ¿ya? Fíjense que dice en Isaías capítulo 11, en el versículo 3, hablando del Mesías, dice: y le hará entender diligente en el temor de Dios, o en el temor de Jehová. Es decir, Jesucristo tenía esta idea de temor de Dios en su corazón y todo lo hacía con el temor de Dios en su vida. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ¿ya? Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, Él no se dejaba influenciar por estos sensores que nosotros tenemos, sino que todo lo filtraba a través del temor de Jehová. ¿Qué significa filtrar a través del temor de Dios? Por ejemplo, José entrega un testimonio muy claro de lo que eso significa. Cuando la mujer de Potifar lo toma porque quiere, de alguna manera, en su deseo, llevarlo a su habitación, él se escapa de sus manos y mire lo que él tiene en su corazón. José dice: ¿cómo yo he de pecar contra mi Dios y también contra mi Señor, contra mi amo, contra Potifar? ¿Cómo yo he de pecar contra mi Dios y contra mi prójimo? ¿Se da cuenta? Amor a Dios, amor al prójimo, temor de Dios, mi hermano. Entonces, el temor de Dios tiene que ver no con
el miedo a que Dios me pueda hacer algo, porque el Señor podría habernos hecho algo a usted y a mí, porque usted y yo merecemos condenación eterna. Y el Señor ya no lo hizo, sino que proveyó salvación. Por lo tanto, el temor de Dios tiene que ver con: Señor, no quiero que mi actuar te ofenda. Tengo temor de ofenderte con mi actuar. Dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así como lo hizo también Manoah y su mujer. ¿Cómo quieres tú que criemos a este niño, Señor? Porque tú nos entregaste a este niño. Lo mismo también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hijo, usted siempre tiene que aprender el temor de Dios, tiene que estar delante de sus ojos. Consúltele a Dios. No llegue y haga las cosas. No porque se le ocurrió en su corazón hacerlas, hágala. No se incline en una decisión u otra solamente por un tema de dinero. Si le ofrecen un trabajo, no se vaya porque le pagan más allá. No, consulta a Dios, consulta a Dios. ¿Dónde Él lo quiere a usted? Porque usted es una generación que ha de ensalzar el nombre de Dios. Para eso usted vino a la tierra, para eso usted se crió en esta familia. Por eso el Señor me lo entregó a usted, me la entregó a usted, hija, como herencia de Dios en mi familia. Y yo tengo el deber de enseñarla y de enseñarlo. Usted tiene que ensalzar el nombre del Señor. Usted es la generación que sigue después de mí para que alabe a Dios, para que honre a Dios aquí en la tierra. Es lo que hay que enseñarle a los hijos, mi hermano. Entonces, todos estos hábitos, ¿ya? Los hábitos, las relaciones que habíamos mencionado, que son las fuerzas, mis hermanos, que contribuyen a reforzar la deformación espiritual, tienen que estar basadas en la Escritura ahora. Hábitos, los hábitos de Cristo. Por eso que se habla de que el camino de Cristo es por donde yo debo guiar a los hijos. Cuando se habla de camino de Cristo, son las costumbres de Cristo, las actitudes de Cristo, el comportamiento de Cristo. Esos hábitos son los que hay que enseñar a los hijos. Las relaciones, la comunidad, con quien uno se junta. Bueno, la iglesia. Es muy bueno, mi hermano, que usted desde chiquitito lleve a su hijo a la comunidad de fe donde usted participa. Hay algunos papitos que incluso se privan de ir a la iglesia por sus hijos, mi hermano. Eso es un tremendo error. Es un tremendo error. Tiene que llevar a su hijo, ¿ya? Porque en esa comunidad, mi hermano, también hay otros que se supone que también están tratando de enmendar esa inclinación del pecado. Y por supuesto, allí está obrando el Espíritu de Dios. También las historias bíblicas, principios y valores que surgen de la Escritura tienen que ser enseñados a los hijos. Y el ambiente, bueno, el ambiente también tiene que estar basado en la Escritura. El Espíritu Santo, mi hermano, está en todas partes, está allí con usted, está aquí también conmigo. Y el Espíritu Santo es quien le permite a usted participar de la comunidad trina de Dios. Porque el Señor nos invita a usted y a mí a ser parte de la comunidad trina, ¿ya? De la Trinidad. El Espíritu Santo es el que nos permite ser parte de esa comunidad. Y por lo tanto es de suma importancia. Por eso que Pablo decía que debíamos ser llenos del Espíritu. Es importante, mi hermano, que le enseñemos eso a nuestros hijos. Y por supuesto, otra cosa que también hay que enseñar a nuestros hijos tiene que ver con, mis hermanos, la humildad. La humildad. La humildad es algo que nos cuesta mucho a nosotros, mis hermanos, mantenernos humildes. Lo contrario de la humildad es la arrogancia, la altivez. Y hay una línea muy fina cuando a veces estamos
en el lado de la humildad y algo muy pequeñito sucede y nos pasamos al nivel de la arrogancia. Por eso es que lo recomendable es que siempre, y que se lo enseñemos a nuestros hijos, siempre que ellos, mis hermanos, sean exitosos en la vida, dejen un lugar para humillarse delante de Dios, mi hermano. Aunque alcancen grandes logros, pero que ellos aprendan a humillarse delante del Señor. Incluso si Dios mismo les entrega algo a sus vidas. Todo proviene de Dios, pero por ejemplo, supongamos que dentro de la misma iglesia, ¿ya?, su hijo, su hija alcanza, no sé, cierta posición de bendición dentro de la iglesia. Igual es importante que le enseñemos, aunque esto te lo ha dado Dios, humíllate delante de Él. Humíllate. ¿Ya? Es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Fíjense ustedes que, como digo, lo que más cuesta es mantenerse humillado delante del Señor. Pero Jesucristo, Él nos muestra el camino para nosotros aprender a mantenernos humildes. Y Él lo enseña en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta idea de llevad mi yugo sobre vosotros tiene que ver con caminar con Jesús. Siempre enseñarle a nuestros hijos a caminar con Jesús. Pero, como el hogar, la educación parte en el hogar, la educación o la dimensión formacional de la educación parte en el hogar, es importante que usted, mamita y papito, entienda que nosotros hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Y usted como padre y madre tiene que cada día estar siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que sus hijos miren su imagen y quieran estar con usted, porque usted representa a Cristo, es la imagen de Cristo. Y ellos digan, quiero estar con mi padre, quiero estar con mi madre, porque ellos son especiales, son como seres espirituales, ¿ya? Y no solamente quieran estar con usted, sino que también lleguen a ser como usted en la parte valórica. Ellos se interesen por, quiero ser también como Jesús, al igual como mis padres son la imagen de Jesús. Y no solamente eso, sino que también ellos puedan hacer las cosas que Jesús hacía. ¿Pero por qué? Porque ellos ven que sus padres hacen aquello. Y en eso, mi hermano, lamentablemente todos fallamos. El Señor tenga misericordia de nosotros los padres. Nos falta mucho. Pero lo importante, mis hermanos, es ir en ese camino, esforzándonos como padres en ir en ese camino de búsqueda de ser conformados a la imagen de nuestro Dios. Y podamos decirle a nuestros hijos, aprended de mí como yo de Cristo. El Señor nos bendiga, Él nos guarde. Y también, mis hermanos, es importante no criar a los hijos en una burbuja, porque cuando ellos salgan del hogar, se van a encontrar con un mundo que muchas veces no es algo ideal, como muchas veces algunos hijitos de padres cristianos encuentran. Y muchas veces, mis hermanos, se decepcionan y muchas veces el mundo cruel, por así decirlo, que encuentran afuera, les enferma. Es importante que nosotros los preparemos para esa batalla que van a tener que dar fuera del hogar. Y para esto es relevante, mi hermano, el discernimiento espiritual. Enseñarles a ellos lo que significa discernir espiritualmente. Por supuesto que todo esto tiene que ver con la obra de Dios en el corazón del Hijo. Y por eso que es tan importante esta formación cristiana en el hogar. Los devocionales, eso significa caminar con el Señor. Todos los días
hijo, arrodíllese delante del Señor. Todos los días no deje de leer un trocito de la Escritura, aunque sea un versículo. Léalo, medite en él. Y otra dimensión que tiene la educación es el aprendizaje de un oficio, que tiene que ver con la escolaridad, ¿ya? No nos vamos a meter mucho en este tema, pero básicamente tiene que ver con los distintos niveles de escolaridad que existen. Por ejemplo, el kinder, la escuela primaria, la escuela media, la escuela secundaria, o liceo o high school, como se le nombra acá, y posteriormente la educación universitaria, ¿ya? A eso se le llama escolaridad. Es como los hijos se entrenan para tener una profesión. Ahora, ¿deberían tener nuestros hijos, deberíamos nosotros como padres incentivarlos a que estudien? Por supuesto que sí, pues mi hermano. Génesis, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Mis hermanos, hay un mandato de Dios que tenemos que esforzarnos para ganar el pan. Esto significa que hay un sacrificio para ganarse el pan, producto del pecado. Y esta idea de sacrificio para ganarse el pan no es otra cosa sino gracia de Dios, ¿ya? Gracia de Dios. Él permite que exista esto producto del pecado que ingresó en nuestras vidas. Y por eso es que es importante que yo motive a mi hijo o a mis hijos a que estudien. Porque cuando ellos están estudiando es un periodo de preparación para que puedan ganarse el pan y puedan aprender un oficio. También es importante mencionar que cada día que pasa, los trabajos, esos que mirábamos como trabajos sencillos, se van a hacer más escasos. Los trabajos cada vez más, a medida que pasa el tiempo, van a requerir más técnica, más tecnología. Y por eso que es importante que les motivemos a nuestros hijos a estudiar, ¿ya? Aunque sea un oficio, que aprendan un oficio. Y si es posible una profesión, gloria al Señor también, porque no siempre es fácil pagar un estudio universitario al hijo. No siempre es sencillo. A pesar de que hoy día, por lo menos acá en Estados Unidos, hay muchas oportunidades para estudiar. Es triste ver que papitos a veces no se preocupan de que los hijos se preparen para hacer, no sé, tener un oficio en la vida. Simplemente quieren que el hijo termine el high school o el liceo o la enseñanza secundaria y que luego comience a trabajar. Y así como yo trabajo, tú también tienes que trabajar y tienes que aportar para la casa. Pero los padres antiguos no eran así. Por lo menos yo escuché hermanos antiguos que aconsejaban no solamente a sus hijos, sino que también a la juventud de esa época a ser mejores que ellos como generación. Traten de estudiar. De hecho, en la iglesia donde yo me crié, hasta algunos hermanos se unieron para crear un preuniversitario y ayudar a aquellos jóvenes que iban a ingresar a la universidad y que les costaba para que pudieran tener acceso a la universidad. Se preocupaban de eso, mi hermano. Y eso es bonito. Eso tiene que hacerse, mi hermano. Por eso que en los Proverbios dice: adquiere sabiduría sobre toda cosa. Adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere. Y también, mis hermanos, como padres, recuerde que usted es el que tiene que discipular a sus hijos, a su hijo, a su hija. Es importante que usted se mantenga también vigilante, ¿ya? A lo que se enseña en el colegio, ¿ya? Porque hay colegios que son colegios públicos donde lamentablemente, por lo menos aquí en Estados Unidos,
se adoctrina a los hijos con cosas que son totalmente contrarias a la Escritura. ¿Ya? Y hay veces que los papitos que son cristianos dicen, ya, mejor no los voy a mandar a un colegio público, los voy a mandar a un colegio cristiano. Y lamentablemente esos colegios cristianos a veces son carísimos. Y bueno, pero por último trabajo en 2, 3 trabajos y lo crío en un colegio cristiano. Pero resulta que no todos los colegios que llevan el título cristiano enseñan consejo bíblico, mi hermano. Por eso que tiene que tener usted cuidado. Hay algunos colegios que dicen ser cristianos, pero que enseñan legalismo al hijo. O enseñan también libertinaje. Entonces, por eso es que usted, como es quien está discipulando a sus hijos, debe mantenerse vigilante. ¿Ya? Y lo otro también, mi hermano, es que por tratar de pagar un colegio privado muchas veces, acá en Estados Unidos ocurre que con 2, 3 trabajos el padre y la madre, para tratar de ayudar a su hijo en ese sentido, pero se despreocupan de esa dimensión formacional que tiene que ocurrir en el hogar, que solamente ocurre con la interacción de los padres con los hijos. Si eso es súper importante, mi hermano. Por eso que hay que pedirle la ayuda al Señor. Y a raíz de estas tendencias es que hoy día existe un movimiento acá en Estados Unidos que tiene que ver con hacer colegios en la casa. Y esa es una muy buena alternativa, pero hay que tener también algo presente, que el pecado con el cual puede contaminarse el hijo no está fuera del hijo, está dentro del hijo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. Yo tengo que enseñarle a mi hijo dentro del hogar esa formación valórica. Pero finalmente, mi hermano, más allá del alto rango que nuestros hijos alcancen de escolaridad, porque también hay gente que alcanza niveles de mucha escolaridad, pero lamentablemente no tienen formación valórica, ¿ya? Como así también hay personas que no alcanzan escolaridad y tampoco adquirieron formación valórica, ¿ya? Pero hay otros, mis hermanos, que alcanzaron mucha escolaridad, o a lo mejor poquísima escolaridad, pero dentro del hogar tuvieron esa formación valórica. Y eso es lo importante, mi hermano. Eso es lo importante. Más allá de ese rango de escolaridad, mis hermanos, lo importante es la formación espiritual que parte del hogar. Eso es la educación formacional que deben recibir nuestros hijos. Y eso tiene beneficios eternos aquí y en la vida eterna, ¿ya? Por eso que Jesucristo decía en San Juan, en el capítulo 3, en el capítulo 17, si no me equivoco, en San Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y eso parte en el hogar, mi hermano. Parte en el hogar. ¿Ya? La escolaridad sirve, mis hermanos, para que nuestros hijos tengan un buen pasar en esta vida. No tengan, sepan cómo ganarse la vida. Pero la educación espiritual, la formación espiritual, tiene consecuencias aquí en la vida, en esta vida, como así también en la vida eterna. Entonces, la pregunta es, a la cual me gustaría invitarles a que usted reflexione en esta noche. La pregunta de Manoah: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Si usted está criando, esto es lo que tiene usted que preguntarle al Señor. Y yo también. Yo tengo hijos grandes, adultos. Pero también mi labor como padre no termina sino hasta la muerte. Entonces, el Señor nos bendiga, Él nos guarde y para Él sea toda honra y toda gloria.
Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra que tú pones delante de nosotros. Te rogamos tu misericordia, tu bondad, y te pedimos, Señor, que tú ayudes a cada hermano que ha tenido la oportunidad de escuchar en esta noche. Señor, danos a través de tu Santo Espíritu ese conocimiento, esa enseñanza para poder educar a nuestros hijos, partiendo desde el hogar, porque esa formación valórica se entrega dentro del hogar. Padre bendito, ayúdanos. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres quien nos puede capacitar, Padre amado. Y por eso te rogamos tu gracia sobre nuestras vidas. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. De inmediato entonces los avisos para la próxima semana. El día miércoles 29 tenemos el taller Mujeres de la Biblia a las 9 de la noche. 10 horas de Bolivia, 10 horas de Chile, 11 horas de Argentina, dirigido por nuestras hermanas Janet Báez y María Ángeles. El día viernes tenemos nuestro taller de lectura a las 7:30, hora de Illinois, 8:30 hora de Bolivia y Chile, 9:30 hora de Argentina. También el sábado 1 de junio, algunos hermanos que componemos este ministerio acá en Estados Unidos, nos vamos a juntar para tener nuestro primer servicio de Santa Cena. Así que con la ayuda del Señor vamos a estar cenando con nuestro Divino Maestro en el día sábado 1 de junio. Y el domingo 2 de junio vamos a tener nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, 7 horas de Bolivia y Chile, 8 horas de Argentina, y vamos a continuar con esta serie sobre la crianza de los hijos. Y por supuesto también a las 7 de la tarde del próximo domingo vamos a tener nuestro webinar de juventud. Esos serían los avisos para la honra y la gloria del Señor. Pediremos la bendición. Padre amado, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta noche. Señor bendito, yo te ruego una bendición muy especial sobre cada uno de los hermanos conectados, como así también aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, esta meditación. Yo te ruego que tu Santo Espíritu se haga sentir en sus vidas, edificando y fortaleciendo sus vidas. Bendito Dios, ayúdales para que ellos puedan crecer en fe, en gracia y amor. Bendito Dios, todo esto te lo ruego, te lo suplico y te pido esa dulce bendición que es dada del cielo por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga.